torrente de piedra blanca del río Alba. El viento del norte descendía por el valle del río Alba con la parsimonia de un anciano que conoce de memoria los pliegues de la tierra. Era un aire con sabor a resina fría, a hojas de roble que se deshacían lentamente sobre el barro y al aroma metálico, casi dulce, de la piedra húmeda. A esa hora de la tarde, cuando el sol no es más que una moneda de cobre, gastada hundiéndose tras las cumbres de los valles bajos, el mundo parecía perder sus colores, vistiéndose de un gris ceniciento y pacífico. Geralt de Rivia caminaba sosteniendo las riendas de Sardinilla con una soltura nacida de las décadas en el camino. Sus botas de cuero, endurecidas por la sal del mar y el lodo de 100 provincias, se hundían apenas unos milímetros en el sendero de tierra batida. No había prisa en su paso. El brujo no perseguía una sombra, ni huía de un bando. Simplemente arrastraba el cansancio de un otoño que parecía haberse instalado en sus propios huesos. A su lado, la yegua resoplaba de vez en cuando, un sonido rítmico y cálido que rompía el silencio del bosque. Sobre el lomo del animal, balanceándose suavemente con el compás de la marcha, viajaban las alforjas de liana. Eran bultos pesados, deformados por el contorno de los frascos de tinta de resina, las plumas de ganso envueltas en bayeta y los rollos de pergamino áspero que la escribana transportaba como si fuesen reliquias de un templo sumergido. Liana caminaba un paso por detrás del brujo, con los ojos fijos en el suelo, atenta a las raíces traicioneras que sobresalían de la hojarasca. Llevaba los dedos de la mano derecha perpetuamente manchados de un azul oscuro, casi negro, el estigma de quienes pasan la vida traduciendo el pensamiento ajeno a la rigidez del papel. Su respiración era corta, un contrapunto leve al andar pausado de Geralt. «Falta poco», dijo el brujo. Su voz, una sombra áspera que apenas se elevó por encima del rumor de las hojas secas, no buscaba iniciar una conversación, sino ofrecer un ancla. Liana levantó la vista. Su rostro, pálido y surcado por el cansancio de las jornadas a la intemperie, se iluminó vagamente al vislumbrar el claro del bosque. «El río ya se escucha diferente», respondió ella, deteniéndose un instante para recolocar el pañuelo de lana que le cubría el cuello. «Ya no corre entre piedras sueltas. El sonido es más hondo, como si golpeara contra algo liso». «El puente», asentó Geralt. Dieron 10 pasos más y el bosque de robles se abrió, dejando al descubierto la herida del valle. El río Alba dividía la tierra como una línea de plata vieja, arrastrando las aguas oscuras que bajaban de las montañas. A un lado, semioculta por las brumas vespertinas que comenzaban a brotar de los juncos, se alzaba Oakhaven, un racimo de cabañas de madera oscurecida por el tiempo, con tejados de paja tan densos que parecían el pelaje de un animal dormido. Al otro lado, separada por la corriente y por una distancia que iba más allá de los metros transitables, se adivinaba Riverbend, cuyas chimeneas de piedra escupían hilos de humo pálido que se disolvían en el cielo plomizo. Y entre ambas, uniendo lo que la geografía y el desprecio mutuo intentaban separar, se erguía el puente. Era una estructura extraña para aquella región de leñadores y pastores. No estaba hecho de tablones de abeto ni de postes de sauce trenzado, sino de grandes bloques de una piedra blanca y pulida, tan pura que parecía absorber la escasa luz del crepúsculo. Los arcos se hundían en el lecho del río con una firmeza ancestral, desafiando la corriente que pasaba bajo ellos con un murmullo sordo y constante. A pesar de su antigüedad aparente, no había musgo crecido en sus costados, ni hiedras que treparan por sus barandillas. La piedra blanca repelía la vegetación
manteniéndose limpia, desnuda, como un hueso lavado por los siglos. «Es hermoso», susurró Lyanna, dando unos pasos hacia adelante, olvidando por un momento el peso de sus botas húmedas. Geralt guardó silencio. Sus ojos de gato, amarillos y fijos, recorrieron los contornos del puente. No percibía el peligro inmediato que suele erizar los cabellos de un brujo. El medallón de lobo que colgaba de su cuello permanecía inmóvil contra su pecho, tan frío como la plata misma. Sin embargo, había algo en el aire del lugar, una densidad que no pertenecía al clima ordinario. Era el olor del estancamiento, el olor de dos comunidades que se miraban desde las orillas opuestas sin llegar a verse nunca. Cruzaron el puente con lentitud. Los cascos de Sardinilla produjeron un sonido seco, un clac-clac limpio que resonó en el valle con una reverberación inusual. Al tocar la piedra blanca, Lyanna extendió la mano y rozó el pasamanos. Esperaba la rigidez helada de la roca expuesta al viento de la tarde, pero sus dedos encontraron una superficie templada, casi suave, que recordaba a la madera expuesta al sol del mediodía. Miró al brujo, pero Geralt ya miraba hacia la primera cabaña de Oakhaven. Un anciano los esperaba en el límite del sendero, apoyado en un bastón de madera de fresno, cuya punta estaba desgastada por los años. Vestía una túnica de lana basta, teñida de un color pardo que se confundía con la corteza de los árboles. Sus ojos, nublados por las cataratas, no se posaron en las espadas que Geralt llevaba a la espalda, sino en los bultos que cargaba la yegua. «No hay contratos aquí, mutante», dijo el anciano. Su voz era como el crujido de dos piedras que se frotan en el fondo de un pozo. «No tenemos monstruos en los bosques. Los lobos se mantienen arriba, en las crestas, y los ahogados no bajan por este tramo del alba. Las aguas son demasiado limpias para ellos». «No busco trabajo, anciano», respondió Geralt con calma, deteniendo a Sardinilla con un leve gesto de la mano. «Solo un techo para la escribana y un establo para la yegua. Pagaremos con plata o con el trabajo de nuestras manos, si es que vuestros tejados necesitan paja nueva antes de que caiga la primera nieve». El anciano miró a Lyanna. Vio sus dedos manchados de tinta, sus hombros caídos por el cansancio y la bolsa de lona que protegía sus papeles de la humedad. Un destello de desconfianza, viejo y enraizado, cruzó el rostro del hombre. «Una mujer de letras», murmuró, escupiendo al suelo de tierra. «En Oakhaven no tenemos crónicas que escribir. Todo lo que necesitamos saber está en la tierra y en el hacha. Los del otro lado del río, esos sí son amigos de las palabras huecas y las leyes notariales. Id a Riverbend. Quizá ellos tengan una cama para vosotros». «Venimos de allí», mintió Geralt sin pestañear, sabiendo que el orgullo de las aldeas fronterizas se alimentaba de la contradicción. «Nos dijeron que en Oakhaven la gente era demasiado pobre para ofrecer hospitalidad y que el alcalde prefería ver a los viajeros dormir bajo los árboles antes que gastar un celemín de avena en un caballo ajeno». El anciano enderezó la espalda y por un momento la fragilidad de sus años pareció desaparecer bajo una capa de obstinación rígida. «¿Eso han dicho esos ladrones de grano?», susurró, con las venas del cuello marcándose como raíces. «Que vengan a ver nuestros graneros si se atreven. Soy Bran, el sahuman de este pueblo. Pasad, brujo, tu yegua tendrá el mejor pesebre y la mujer un jergón de paja limpia. Pero os iréis cuando el camino se despeje. No queremos extraños merodeando por el puente cuando la niebla se vuelve espesa». Geralt asintió levemente con la cabeza, un gesto de agradecimiento que Bran apenas aceptó,
antes de darse la vuelta y guiarlos hacia el interior de la aldea. El asentamiento de Oakhaven olía a humo de turba y a repollo cocido. Las ventanas de las cabañas eran pequeñas, apenas rendijas cubiertas con vejigas de cerdo estiradas para dejar pasar una luz mortecina. Nadie salió a recibirlos. Detrás de las puertas de madera entornadas, el brujo alcanzaba a oír el susurro de las mujeres que apartaban a los niños de la luz, el roce de las ruecas que se detenían y el silencio tenso de los hombres que limpiaban sus herramientas de labranza tras la jornada. Era la hospitalidad de la frontera, un techo por orgullo, pero un silencio que pesaba más que la piedra. Bran los condujo hasta una pequeña choza situada en el extremo norte de la aldea, casi al borde del bosque. El techo de paja estaba hundido en el centro, como el lomo de un buey viejo, pero las paredes de troncos superpuestos parecían sólidas. En el interior, el aire era frío y denso, con el olor persistente del polvo acumulado durante meses de abandono. «Era la casa de mi hermano», dijo Bran, dejando una pequeña lámpara de aceite de ballena sobre una mesa de tablones sin cepillar. «Murió en el invierno pasado. No dejó hijos. Nadie ha entrado aquí desde que sacamos su cuerpo. Hay leña seca junto al hogar. Si queréis agua, el pozo está en el centro de la plaza. No os acerquéis al río después de que el sol se ponga del todo. El alba tiene malas pulgas a estas alturas del año». «¿Por qué?», preguntó Lyanna, dejando caer sus alforjas sobre el suelo con un suspiro de alivio. «El puente parece seguro». Bran la miró fijamente, con sus ojos opacos reflejando la pequeña llama de la lámpara. «El puente es viejo, muchacha, más viejo que mi abuelo y que el abuelo de su abuelo. Los de Riverbend dicen que lo construyeron sus antepasados con piedras traídas de las montañas del norte. Nosotros sabemos que siempre ha estado ahí, mucho antes de que ellos bajaran de las colinas a robar nuestra agua. Durante la noche, el puente hace ruidos. Cruje como si quisiera hablar. No es buen lugar para pasear. Quedaos aquí. Es lo único que os aconsejo». Sin esperar respuesta, el anciano se dio la vuelta y salió de la cabaña, cerrando la puerta tras de sí con un golpe seco que levantó una mota de polvo en el aire de la estancia. Geralt no perdió el tiempo en conjeturas. Se arrodilló ante el hogar de piedra y comenzó a disponer las astillas de madera de pino que descansaban en un rincón. Sus manos, cubiertas de cicatrices blanquecinas, se movían con una precisión metódica. No utilizó magia para encender el fuego. Sacó un eslabón de hierro y un trozo de pedernal de su jubón y golpeó con paciencia rítmica hasta que una chispa viva prendió en el nido de hojas secas. Pronto, el tintineo dorado de las llamas comenzó a lamer los troncos de roble más gruesos, llenando la choza de una calidez reconfortante que ahuyentó el olor a abandono. El humo, espeso al principio, encontró su camino hacia la chimenea abierta, subiendo en espiral hacia el cielo nocturno. Lyanna se sentó en un banco de madera baja, frotándose las manos ante el fuego. Sus dedos, entumecidos por el viaje, recuperaban poco a poco la movilidad. «Este lugar está enfermo, Geralt», dijo en voz baja, contemplando cómo las sombras de los dos danzaban en las paredes de troncos. «No de una enfermedad de la carne. Es como si el aire estuviera demasiado espeso para respirarlo con alegría. Las dos aldeas están tan cerca que puedo oír el llanto de un niño en Riverbend desde aquí, y sin embargo, el silencio entre ellas es tan ancho como un océano». Geralt se sentó en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared, cerca de la puerta. Sacó una piedra de afilar pequeña y aceitada de su bolsa
y comenzó a pasarla por el filo de su espada de acero. Un ritual que realizaba no por necesidad, sino por el consuelo físico del movimiento repetitivo. El sonido del roce llenó la estancia, compitiendo con el crepitar de la leña. «La gente no necesita monstruos para odiar Lyanna», dijo el brujo sin levantar la vista de la hoja. «A veces solo necesitan un río en medio y demasiado tiempo libre durante el invierno. El odio es una planta que crece bien en tierra estéril. No necesita agua, solo que nadie la arranque». «Pero el puente», insistió ella, volviendo la cabeza hacia la ventana, aunque desde allí solo se veía la negrura de la noche. «Cuando lo toqué, no estaba frío. Las piedras del camino suelen retener el hielo de la noche anterior, pero esa piedra blanca se sentía como si tuviera un pulso. Muy lento, pero un pulso al fin y al cabo». Geralt se detuvo un instante. El reflejo del fuego corrió por el canal de la espada como un hilo de oro líquido. Recordó el puente, la perfecta geometría de sus arcos y la ausencia total de vegetación en un valle donde el musgo lo devoraba todo en cuestión de semanas. «Mañana lo veremos con la luz del día», dijo, volviendo al trabajo de la piedra de afilar. «Duerme ahora. El camino ha sido largo y tus papeles no se van a escribir solos». La escribana asintió. Se acomodó en el jergón de paja, cubriéndose con su capa de viaje pesada. A pesar de la dureza de la cama y del extraño silencio de la aldea, el calor del hogar y el ritmo constante del afilar de Geralt actuaron como un bálsamo. Sus ojos se cerraron antes de que el fuego consumiera el primer tronco de roble. Geralt permaneció despierto un rato más. Cuando terminó con la espada, la guardó en su vaina con un clic metálico casi imperceptible. Se acercó a la ventana y descorrió suavemente la vejiga de cerdo que servía de cortina. Fuera, el Valle del Alba estaba sumergido en una oscuridad total. Las luces de Miemsa de Movillas, Oakhaven y Riverbend se habían apagado, como si ambas comunidades hubieran acordado desaparecer de la faz de la tierra al mismo tiempo. Solo el río seguía cantando su canción de agua y guijarros, y allá abajo, en el fondo del declive, el puente de piedra blanca parecía emitir una claridad debilísima, un reflejo plateado que no provenía de las estrellas, sino de la propia entraña de la roca, como si el monumento estuviera esperando el regreso de la luz para revelar lo que ocultaba en su silencio. El brujo volvió a su rincón, se cruzó de brazos y cerró los ojos, dejando que sus sentidos de mutante vigilaran el transcurso de la noche, mientras el fuego se reducía lentamente a un lecho de brasas rojas y titilantes. El alba no llegó al valle del río Alba con un estallido de luz, sino como una lenta filtración de grises. Fue un deslavado sutil que primero tiñó las copas de los robles altos. Luego devolvió la silueta a las techumbres de paja de Oakhaven y finalmente descendió hasta la superficie del agua, que corría espesa y oscura, como tinta derramada en el fondo de una zanja. Geralt abrió los ojos antes de que el primer gallo diera su aviso sordo desde algún corral oculto. Los brujos no despiertan con el sobresalto de los hombres que temen la noche. Se incorporan con una transición limpia, como el animal que pasa del reposo a la vigilia, sin que su respiración cambie de ritmo. El fuego de la chimenea era ahora un nido de cenizas grises, donde aún palpitaba un único corazón de brasa roja, un ojo encendido que se resistía a morir. A su lado, Lyanna seguía sumergida en un sueño denso, protegida por la pesadez de su capa de lana. Tenía los dedos recogidos cerca de la barbilla, todavía manchados por la tinta del día anterior, moviéndolos apenas,
como si incluso en el descanso estuviera repasando el relieve de algún alfabeto perdido. El brujo se levantó sin hacer ruido. Sus botas, flexibles por el uso, no arrancaron un solo crujido a los tablones del suelo. Salió de la cabaña entornando la puerta de madera para conservar el calor residual de las brasas. El aire exterior le golpeó el rostro con la fuerza de una compresa helada. Había una quietud absoluta en Oakhaven. La niebla del río se había estirado durante la madrugada, trepando por el declive de la colina y envolviendo los troncos de las casas en una gasa húmeda que lo desdibujaba todo. El olor a humo de turba de la noche anterior había sido sustituido por el olor del agua estancada, del barro frío y de las hojas que se pudrían dulcemente bajo el manto de la bruma. Geralt caminó hacia el pozo de la plaza, pero sus pasos, guiados por ese instinto que no necesita de la razón, se desviaron hacia la pendiente que conducía al puente. Sardinilla relinchó suavemente desde el cobertizo comunal donde Bran la había acomodado. El brujo le silbó un tono bajo, una nota casi inaudible que la yegua reconoció de inmediato, calmando su balanceo. Al llegar al inicio del sendero que moría en la piedra blanca, Geralt se detuvo. La niebla flotaba sobre el río Alba como un enorme animal dormido, pero sobre la superficie del puente la bruma parecía abrirse, dejando un espacio de aire limpio y transparente. El puente de piedra blanca no compartía la humedad grisácea del resto del valle. Se erguía limpio, recortado contra la luz cenicienta del este, como un trozo de luna caída entre los árboles. El brujo aguzó la vista. Sus pupilas verticales se dilataron, absorbiendo la escasa claridad de la mañana. Sobre la calzada del puente, el rocío de la aurora no se había depositado de manera uniforme. En lugar de cubrir las losas con esa capa brillante y homogénea que plateaba las hierbas de la orilla, las gotas de agua se concentraban en líneas curvas, en ángulos precisos, en puntos suspendidos sobre el plano de la roca. Era un tejido de agua, un encaje sutil que formaba formas complejas, entrelazadas unas con otras, con la regularidad de un bordado bien ejecutado. Geralt dio un paso hacia adelante, pisando la primera losa. Al hacerlo, el medallón de lobo en su pecho dio un vuelco único, un latido de plata que se apagó al instante. No era la vibración violenta que anunciaba la cercanía de un espectro o la rabia de un monstruo de las ciénagas. Era un roce, un eco apenas perceptible, como el sonido de una campana lejana cuyo tañido llega deformado por el viento. Se arrodilló, apoyando una mano en la piedra. Estaba templada, tal como Lyanna había dicho la noche anterior. Su calor interno evaporaba muy lentamente los bordes de los dibujos de rocío, creando un finísimo vapor que ascendía hacia el cielo como un aliento pálido. «No son simples marcas», dijo una voz a su espalda. Lyanna estaba al principio del puente. Se había puesto la capa a toda prisa, con el cabello castaño aún desordenado por el jergón de paja, pero traía el brazo izquierdo apretado contra el pecho, sosteniendo su tablilla de madera, un fajo de pergaminos limpios y un tintero de cuerno de buey colgado de un cordel. Sus ojos, grandes y fijos en el suelo, brillaban con la fiebre de quien ha encontrado una veta de oro en una mina abandonada. «Llevas los pies descalzos», observó Geralt, mirando el borde de sus tobillos, cubiertos de rocío ordinario por el camino de hierba. «No importa», respondió ella, avanzando con cuidado, como si temiera que el peso de sus pasos pudiera romper el hechizo del agua. «Míralo, Geralt. No son grietas en la piedra. El rocío está buscando los canales de algo que fue grabado aquí hace mucho tiempo.
algo tan desgastado por los siglos que el ojo humano no puede verlo bajo la luz del sol. Pero el agua tiene memoria. Encuentra el camino más bajo, la hendidura más pequeña. Se arrodilló al lado del brujo, sin importarle que la lana de su falda se empapara con la humedad de la calzada. Con un dedo trémulo, rozó una de las formas dibujadas por las gotas. Era un carácter compuesto por 3 líneas verticales, cruzadas por una diagonal ondulada, un signo que recordaba a las runas que los pueblos del norte grababan en los túmulos funerarios, pero con una fluidez diferente, menos guerrera, más cercana al dibujo de una espiga o al fluir de una corriente. Al contacto con el dedo de Liana, las gotitas que formaban la runa se juntaron, rompiendo la tensión superficial y corriendo por la losa como una lágrima solitaria. «Espera», advirtió Geralt, poniéndole una mano en el hombro. «Si las tocas, las destruyes». «Tengo que copiarlas antes de que el sol suba más», dijo ella, con una urgencia que no nacía de la ambición, sino del respeto reverente. «El aire está cambiando. En cuanto el sol toque los robles altos, el calor deshará el dibujo. Ayúdame, brujo. Quédate ahí, donde tu cuerpo tape la poca luz del este. Necesito sombra sobre las losas para ver el relieve». Geralt se irguió. Su alta silueta, ancha de hombros y coronada por los cabellos blancos que el viento de la mañana agitaba levemente, proyectó una sombra larga y oscura sobre el primer tramo del puente. Bajo ese amparo ceniciento, las formas de rocío parecieron cobrar una definición mayor, brillando con un matiz azulado, casi eléctrico. Liana colocó la tablilla sobre sus rodillas. Con la mano derecha, tomó una pluma de ganso cuyo ápice estaba desgastado por miles de páginas. No mojó la pluma en el tintero de cuerno. Prefirió mirar fijamente la primera runa de agua, retener su geometría en la memoria de sus ojos, y luego, con trazos rápidos y seguros, reproducirla en el papel áspero utilizando la tinta de resina negra. El silencio volvió a adueñarse del valle, pero ahora era un silencio habitado. Solo se escuchaba el ras-ras de la pluma sobre el pergamino, el murmullo constante del río Alba pasando bajo los arcos de piedra blanca y la respiración pausada de Geralt, que permanecía inmóvil como una estatua de granito, guardando la sombra que la escribana necesitaba. «¿Qué dice?», preguntó el brujo tras un largo rato, cuando Liana ya había completado la primera hilera de signos en su hoja. La escribana no respondió de inmediato. Pasó los dedos manchados por encima del dibujo que acababa de trazar, como si leyera el papel con el tacto. «Es un dialecto antiguo», dijo por fin, y su voz sonó extrañamente profunda en la amplitud del puente. «No es el lenguaje de las cortes de Vizima ni las crónicas de Oxenfurt. Es glagolítico antiguo, pero entremezclado con términos que solo he visto en los tratados de agricultura del bajo valle de Dol Blátana. Palabras que ya no se usan porque los hombres han olvidado las cosas que nombraban». Se detuvo, entornando los ojos ante una runa que parecía el dibujo de 2 manos entrelazadas por las muñecas. «Aquí, este fragmento habla de una acequia», continuó ella, con el ceño fruncido por el esfuerzo de la traducción mental. «Habla de la sangre de la tierra que debe ser compartida para que el vientre del grano no enmudezca. No es un poema, Geralt, es un registro, un acuerdo, un tratado», sugirió el brujo. «Sí», asintió Liana, mirando hacia la otra orilla, donde las primeras luces de Riverbend comenzaban a parpadear tras la niebla. «Habla de un año donde el invierno no quiso marcharse. Dice que la nieve permaneció en los campos hasta el mes de las cosechas y que la tierra se volvió tan dura como el hierro del hacha.
Los niños de ambas orillas lloraban el mismo hambre. El agua se congeló en los pozos y solo este río seguía corriendo, pero cortado por témpanos que rompían las barcas. Geralt miró hacia abajo, hacia la corriente. Sus ojos amarillos siguieron el curso de un tronco seco que bajaba flotando, girando perezosamente sobre sí mismo al chocar contra uno de los pilares del puente. Si el río estaba congelado y las barcas rotas, este puente era la única forma de cruzar, dijo el brujo. Eso es lo extraño, murmuró Lyanna, volviendo a su papel. El texto dice que el puente no existía entonces. Dice que lo construyeron durante la helada. Hombres de la colina de los robles y hombres del recodo del río. Trabajaron juntos, picando la piedra en las montañas del norte y arrastrándola sobre el hielo del río Alba, con bueyes que compartían el mismo establo. Pusieron cada bloque con las manos entumecidas por el frío, no para unirse en una fiesta, sino para que el grano de Oakhaven pudiera llegar a las piedras de molienda de Riverbend y el fuego de Riverbend pudiera calentar a las parturientas de Oakhaven. El sol asomó finalmente por encima de la cresta oriental del valle. Un rayo de luz dorada, fino como una lanza, atravesó la niebla y golpeó la barandilla del puente. Al instante, como si fueran tocadas por un fuego invisible, las runas de rocío que quedaban por copiar comenzaron a desvanecerse. Las gotas se deslizaron, perdiendo su forma, volviendo a ser simple agua, anónima, que corría hacia las junturas de las losas. Lyanna soltó un pequeño gemido de frustración y se inclinó hacia adelante, intentando copiar una última línea antes de que desapareciera del todo. Pero la luz avanzaba con una velocidad implacable, devorando los signos con un brillo dorado. En pocos minutos, el puente de piedra blanca volvió a quedar completamente limpio. No había marcas, ni relieves, ni caligrafía secreta. Era solo una calzada hermosa y antigua que unía dos orillas enemigas bajo el sol de la mañana. La escribana dejó caer la pluma sobre la tablilla, con los hombros caídos, pero con una sonrisa cansada dibujada en los labios. Había logrado llenar 3 páginas enteras con caracteres negros y apretados. «Se ha ido», dijo, mirando sus manos húmedas, «hasta el próximo amanecer». «Es suficiente por hoy», respondió Geralt, ofreciéndole una mano para ayudarla a levantarse. Al ponerse en pie, Lyanna soltó un leve quejido. Sus pies descalzos estaban amoratados por el frío de la piedra, y sus piernas temblaban tras haber pasado más de 1 hora de rodillas. El brujo la sostuvo del brazo con firmeza, guiándola de vuelta hacia el camino de tierra. «¿Crees que ellos lo saben?», preguntó ella señalando con la cabeza hacia las casas de Oakhaven, donde ya se escuchaba el golpe rítmico de un hacha cortando leña para el desayuno. «Los hombres olvidan rápido, Lyanna», dijo Geralt, con esa amargura tranquila que formaba parte de su naturaleza. «Olvidan las heladas que casi los matan en cuanto el sol vuelve a calentar la tierra. Y olvidan a quienes les dieron de comer si el orgullo les resulta más cómodo para pasar el invierno». Bran dijo que el puente hacía ruidos por la noche. Quizás el puente solo está intentando recordarles lo que costó poner cada una de esas piedras. Caminaron de regreso a la cabaña en silencio. La aldea ya estaba despierta, pero el despertar de Oakhaven no tenía la alegría de otros valles que Geralt había visitado. Los hombres salían a los campos con los hombros hundidos, sin saludarse entre sí, con las miradas bajas y los rostros endurecidos por una fatiga que iba más allá del trabajo físico. Al pasar junto a la taberna comunal, una estructura baja de la que salía un olor rancio a cerveza agria y manteca de cerdo,
Geralt vio a Bran parado en el umbral, observándolos con sus ojos nublados. El sahuman no dijo nada, pero sus dedos se apretaron alrededor del bastón de fresno al ver los papeles que Lyanna llevaba protegidos contra su pecho, como si intuyera que la escribana transportaba algo que ponía en peligro la paz gris y predecible de su rencor heredado. Dentro de la choza, el brujo sopló las brasas y colocó 2 troncos más en el hogar, reviviendo el fuego que comenzó a calentar la estancia. Lyanna se sentó en el banco, acercando sus pies entumecidos a las llamas, mientras disponía los pergaminos sobre la mesa para que la tinta terminara de secarse sin borronearse. «Falta la mitad de la historia, Geralt», dijo recorriendo las líneas con la punta del dedo limpio. «El fragmento de hoy termina justo cuando la primera piedra del arco central es colocada en el río. Habla de una amenaza, algo que estaba en el bosque o en el agua, algo que la helada trajo consigo y que obligó a los hombres a montar guardia en el puente con las picas en alto. Necesito el amanecer de mañana. Necesito ver qué sigue». Geralt se sentó a su lado, sacando un trozo de carne seca y un pedazo de pan duro de sus alforjas. Cortó un trozo con su daga y se lo tendió a la mujer. «Mañana volveremos al puente», dijo el brujo, mirando el reflejo del fuego en los ojos de Lyanna. «Pero hoy tendré que dar una vuelta por el valle. Esa amenaza de la que habla la piedra. Las cosas antiguas tienen la costumbre de dejar rastros, y quiero saber si lo que obligó a estas 2 aldeas a unirse hace 100 años sigue dormido en las raíces del bosque, o si el verdadero monstruo camina sobre 2 piernas por las calles de este pueblo». Lyanna aceptó el pan con un gesto de gratitud, masticando lentamente mientras sus ojos volvían a perderse en la caligrafía del agua, ese secreto que el rocío le entregaba cada mañana a cambio de su paciencia y su silencio. La mañana avanzó con la pesadez de un carromato cuyas ruedas se hunden en el fango seco. Geralt dejó a Lyanna en la cabaña, absorta en la tarea de fijar con carboncillo fino los contornos de las runas que el sol ya había borrado del puente. Para un hombre cuyos sentidos habían sido moldeados para percibir la vibración de una brizna de hierba al paso de un endriago, el silencio de Oakhaven resultaba más ruidoso que el clamor de un mercado en Novigrado. Era un silencio hecho de sospechas acumuladas, de contraventanas que se cerraban un segundo antes de que él volviera la cabeza y de miradas que pesaban en la nuca como el calor previo a una tormenta de verano. El brujo caminó sin rumbo fijo por los linderos de la aldea, observando la tierra. Se agachó junto a un huerto de coles donde un hombre de mediana edad, de brazos gruesos y piel curtida como el cuero de una silla de montar, golpeaba el suelo con una azada de hierro mellado. El hombre se detuvo al notar la sombra de Geralt. No levantó la herramienta en actitud de defensa, pero sus manos se aferraron al mango de fresno con un nudillo blanco que delataba una tensión antigua. «La tierra está fría», dijo Geralt, señalando con la mirada los terrones grisáceos que la azada apenas lograba desmenuzar. El aldeano miró al suelo y luego al brujo. Sus ojos tenían el color de la arcilla húmeda. «Siempre está fría en esta época», respondió, y su voz sonó tan monótona como el golpe de su herramienta. «Pero este año el frío viene de abajo, no del cielo. Las raíces se vuelven de madera antes de dar el brote. Las coles se quedan pequeñas, duras como guijarros de río». «¿Ha sido siempre así?». El hombre soltó una risa corta que pareció quedarse atrapada en su garganta seca. «Mi padre decía que antes la tierra era blanda, que el alba traía un légamo negro
que hacía crecer el centeno más alto que un hombre. Pero eso fue antes de que los de la otra orilla desviaran las acequias de las colinas altas. Nos roban el agua limpia y nos dejan la resaca del monte. Geralt se inclinó y tomó un puñado de aquella tierra. La desmenuzó entre sus dedos enguantados. No había rastro de la ponzoña que dejan las criaturas de las tumbas o los nidos de los monstruos insectoides. El suelo no apestaba a azufre ni a podredumbre. Sin embargo, la tierra se sentía cenicienta, muerta de una forma doméstica y triste, como el hollín que queda en un hogar que no ha visto una llama en 3 inviernos. La tierra no estaba maldita, estaba sola. ¿Cuándo se desviaron esas acequias?, preguntó el brujo, dejando caer el polvo gris entre sus dedos. ¿Quién sabe? El aldeano volvió a levantar la azada, dando por terminada la conversación. Hace mucho. Mi abuelo ya decía que no debíamos mirar el humo de sus chimeneas. Lo único que viene del otro lado del río es el viento frío y las malas intenciones. Geralt se incorporó y dejó atrás el huerto. Caminó hacia el puente de piedra blanca, cruzándolo por segunda vez en el día. Bajo la luz directa del mediodía, la calzada parecía una franja de sal gruesa, tendida sobre el agua oscura. El río Alba bajaba con un rumor sordo, pero al pasar bajo los arcos centrales, el agua parecía ralentizarse, formando pequeños remolinos que se demoraban en torno a las pilastras antes de continuar su camino hacia el sur. Al otro lado, en Riverbend, el paisaje cambiaba de matiz, pero no de espíritu. Las casas de esta aldea estaban construidas con piedra de río gris y argamasa de cal, lo que les daba un aspecto más rígido y defensivo que las cabañas de madera de Oakhaven. Aquí también las calles estaban desiertas, salvo por un perro flaco que mordisqueaba un hueso de oveja a la sombra de un hórreo. Geralt se dirigió hacia el centro del asentamiento, donde una gran rueda de madera permanecía inmóvil junto a un canal seco. Era el molino comunal. La estructura de madera estaba reseca, con las palas agrietadas por el sol y cubiertas por una fina capa de polvo que el viento del norte no lograba limpiar. Sentada en el escalón de piedra del molino, una mujer anciana desgranaba espigas de centeno en una canasta de mimbre que sostenía entre las rodillas. Sus manos eran pequeñas, nudosas como raíces de brezo, y sus movimientos tenían la regularidad de un péndulo de reloj. Cada grano que caía en la canasta producía un sonido seco, un clic sutil que parecía marcar el ritmo del desierto que rodeaba al valle. «La rueda no gira», dijo Geralt, deteniéndose a unos pasos del escalón, cuidando de no proyectar su sombra sobre la canasta de la anciana. La mujer no se sobresaltó por la presencia del mutante. Tampoco miró sus espadas. Se limitó a soplar sobre la canasta para apartar la BCCA del grano, revelando un puñado de semillas de un color amarillento y desvaído, desprovistas de la gordura del cereal sano. «No hay agua para moverla», dijo ella sin levantar la vista. «Los de la colina de los robles han taponado las compuertas de la ría alta. Dicen que el río es suyo porque sus árboles beben de él primero. Guardan el agua en sus charcas hasta que se vuelve verde y amarga, solo para que no baje limpia a nuestras muelas». «En Oakhaven dicen lo contrario», observó Geralt con suavidad. «Dicen que sois vosotros quienes os quedáis con el caudal de las colinas». La anciana soltó un suspiro largo, un sonido que recordó al brujo el roce de las hojas secas en el fondo de un pozo. «Ellos dicen muchas cosas, pelo blanco. Tienen la lengua larga y los graneros vacíos. Nosotros tenemos las muelas de piedra listas, pero el grano que llega es tan flaco que solo sirve para hacer una papilla
que amarga los dientes de los niños. Hace generaciones que nos miramos de orilla a orilla, esperando que el otro caiga primero. ¿Y quién ganará?, preguntó el brujo, apoyándose en la barandilla de madera descolorida que limitaba el canal del molino. La anciana tomó una espiga nueva, frotándola entre sus palmas con una paciencia ancestral. «Nadie», respondió, y por primera vez levantó los ojos hacia él. Eran de un azul pálido, casi transparente, como el hielo que se forma en los bordes del río antes de la gran helada. «En este valle no hay ganadores, solo gente que tarda más en morirse de orgullo. Vete, brujo. Aquí no hay contratos para tus espadas. El hambre no tiene cuello que puedas cortar, y el rencor de los hombres no se desvanece con aceite de plata». Geralt guardó silencio. No había respuesta para la verdad de la anciana. Dio la vuelta y comenzó a desandar el camino hacia el puente, pero en lugar de cruzarlo de inmediato, descendió por la orilla de Riverbend, caminando por la franja de guijarros donde el agua del alba lamía la base de la estructura de piedra blanca. Aquí abajo el aire era más frío. La humedad del río se pegaba a la ropa como una capa de aceite invisible. El brujo se acercó a la pilastra central, aquella que sostenía el arco más alto del puente. Al nivel del agua, la piedra blanca se unía al lecho del río a través de una base de bloques rectangulares que mostraban un desgaste extraño. No estaban erosionados por la fuerza de la corriente de la manera habitual, con bordes redondeados y superficies lisas. En cambio, la piedra parecía haber sido grabada con estrías verticales, canales profundos que subían desde el fondo del río hasta perderse por encima de la línea de flotación. Geralt se agachó sobre un bloque de granito gris que servía de apoyo y extendió el brazo hacia el agua fría. Sumergió los dedos en la corriente del alba. El agua estaba tan helada que los tendones de su muñeca se tensaron al instante, pero sus dedos buscaron las estrías de la pilastra blanca. Al tocarlas, una sensación extraña recorrió su brazo, subiendo por el hombro hasta llegar a la base del cráneo. No fue una visión, ni un conjuro que asaltara su mente con imágenes de fuego y sangre. Fue una percepción física, una memoria táctil que se tradujo en su cuerpo como el peso de un gran esfuerzo compartido. Sintió el roce del hierro frío contra la roca. Sintió el dolor de unos dedos agrietados por el hielo, el olor de la grasa de buey usada para lubricar las cadenas de arrastre y el sonido sordo de dos bloques de piedra que encajan perfectamente, expulsando el agua helada que quedaba entre ellos. No era la memoria de un solo hombre. Era el eco acumulado de 50, de 100 cuerpos que habían empujado al mismo tiempo, respirando al mismo compás, para levantar un muro contra el desierto blanco que amenazaba con devorarlos. Y junto a esa memoria de esfuerzo, había algo más, algo que yacía en el fondo del río, justo debajo de la pilastra central. Era una vibración baja, un pulso sordo que recordaba al latido de un animal hibernando en lo profundo de una cueva. No tenía la malicia de un monstruo sediento de sangre, pero poseía la inmensidad de las cosas que pertenecen a la tierra antes de que los hombres le pusieran nombre a las aldeas. Era una fuerza que se estaba debilitando. El latido era espaciado, débil, como el pulso de un árbol cuyas raíces ya no encuentran humedad en el subsuelo. Geralt retiró la mano del agua. Las gotas que quedaban en sus dedos se evaporaron de inmediato, dejando una sensación de calor persistente en la piel, a pesar del viento frío que corría por el cauce del río. Se incorporó, sacudiendo la mano mojada, y volvió a subir a la calzada del puente. Cuando regresó a la cabaña de Oakhaven,
La tarde comenzaba a declinar, tiñendo el cielo de ese color violeta que precede a las noches de helada. En el interior de la choza, Liana había encendido una pequeña vela de sebo que parpadeaba sobre la mesa de tablones. Tenía ante sí las 3 páginas que había copiado por la mañana, junto a un fader de notas que había tomado durante las horas de su ausencia. Su rostro estaba demacrado, con ojeras oscuras que hacían resaltar la intensidad de su mirada. «He encontrado la palabra, Geralt», dijo, sin levantar la vista del papel, en cuanto escuchó el paso del brujo. La palabra que se repite al final de cada tramo del puente. No es un nombre de hombre, ni el de una aldea. «¿Qué palabra es?», preguntó él, quitándose las espadas y dejándolas apoyadas contra la pared, cerca del hogar. «Zemlla», dijo ella, pronunciándola con una reverencia que hizo que el sonido pareciera flotar en la estancia. Significa la tierra que nos sostiene, pero en el dialecto antiguo se usaba para nombrar al espíritu del valle. El texto dice que el puente no solo se construyó para que los hombres cruzaran el río, se construyó como un sello, una costura. Geralt se sentó en el banco opuesto, observando cómo la llama de la vela se reflejaba en los ojos de la escribana. «Habla más de esa costura, Liana». La mujer unió sus manos sobre el pergamino, como si quisiera proteger las palabras de la corriente de aire que entraba por las rendijas de la puerta. «El Valle del Alba no siempre fue estéril», explicó con voz pausada. «La historia grabada en el puente cuenta que bajo el lecho del río vive un grom, un durmiente de la tierra, una criatura que respira a través del agua y cuyo calor mantiene el suelo fértil, permitiendo que las cosechas crezcan incluso cuando el invierno del norte se vuelve severo. Pero el grom necesita el cuidado de los hombres, no sacrificios de sangre, sino el reconocimiento de su presencia. El puente de piedra blanca fue construido sobre su corazón para canalizar su aliento hacia ambas orillas por igual. «Las acequias», murmuró Geralt, recordando las palabras del aldeano y de la anciana del molino. «Sí», asintió Liana. «Las runas dicen que el agua del río debe correr libre por los canales de ambas aldeas al mismo tiempo. Si una de las orillas corta el agua o la estanca por desconfianza, el equilibrio se rompe. El grom se sumerge en un sueño más profundo, retirando su calor de la tierra. Eso es lo que está pasando, Geralt. No es que los de Riverbend roben el agua, ni que los de Oakhaven la taponen por maldad. Es que el aislamiento ha vuelto amargo el suelo. Al dejar de compartir la memoria del puente, han dejado de alimentar al durmiente que está debajo». Geralt recordó la vibración baja que había sentido al tocar la pilastra en el río. El pulso débil, el latido espaciado que parecía apagarse con cada jornada que pasaba. Bran y la anciana del molino prefieren morir de hambre antes que cruzar ese puente para hablar, dijo el brujo, mirando las brasas del hogar. Creen que el orgullo es lo único que les queda de sus antepasados, cuando en realidad es lo único que los está matando. La última parte del texto está en el arco del medio, dijo Liana, señalando el vacío en sus notas. El tramo que se copia mañana al amanecer. Sé que hay algo más allí, una advertencia o una llave, pero la niebla cada mañana es más espesa, Geralt. Si la bruma cubre el puente antes de que el sol apunte, el rocío no formará los caracteres y la historia se perderá para siempre en la piedra limpia. Geralt se levantó y se acercó a la ventana. Fuera, la noche ya había caído por completo sobre el Valle del Alba. Las siluetas de las dos aldeas parecían más distantes que nunca, separadas por un abismo de sombra y por el murmullo sordo de un río que corría cansado,
arrastrando la última calidez de un espíritu que se disponía a dormir para siempre bajo la piedra blanca. «Mañana despejaremos la niebla, Liana», dijo el brujo sin volverse. «Aunque tengamos que encender un fuego en cada extremo del puente para que el amanecer encuentre su camino hacia las losas. Duerme ahora. La tierra tiene un sueño largo, pero los hombres no tenemos tanto tiempo». La escribana asintió en silencio, apagando la vela de un soplo leve que dejó en el aire el aroma dulce del sebo y el olor persistente de la tinta de resina que comenzaba a formar parte de la propia cabaña. La medianoche trajo consigo un cambio en el pulso del aire. No fue una tormenta de ruidos ásperos, ni un viento que batiera las contraventanas con saña, sino un descenso sutil, una gravedad mineral que se asentó sobre el valle como si el propio cielo se hubiera vuelto de plomo y hubiera bajado a ras de suelo. Geralt, que permanecía sentado junto al rescoldo menguante, sintió cómo el vello de sus brazos se erizaba, no por la cercanía de un peligro de garras, sino por la pura densidad del frío. Era un frío viejo, un frío que no pertenecía al ciclo ordinario de las estaciones, sino que parecía haber quedado atrapado en las oquedades de la tierra, preservado como la resina en el corazón de un pino muerto, y que ahora se filtraba hacia la superficie a través de las grietas de las losas. El brujo se levantó y arrastró un pesado tocón de encina hacia el fuego. Al remover las cenizas con el tizador de hierro, un enjambre de chispas diminutas ascendió por la chimenea, dibujando constelaciones efímeras que se extinguían antes de tocar el hollín de la parte alta. Miró hacia el jergón. Liana se movía entre sueños, con el ceño fruncido y los dedos crispados sobre la manta, como si estuviera sosteniendo un peso invisible en mitad de una ventisca. Sus labios se movían sin emitir sonido, repitiendo quizás la cadencia de las runas que ya formaban parte de su memoria celular. Geralt se calzó los guantes de cuero tachonado y salió a la noche. La aldea de Oakhaven parecía congelada en el tiempo, una miniatura de madera y paja atrapada dentro de un bloque de hielo opaco. La niebla ya no flotaba en jirones, se había vuelto corpórea, una masa láctea y compacta que reducía el mundo a un radio de 3 pasos alrededor del brujo. Al respirar, el aire se transformaba al instante en agujas de hielo que lastimaban la garganta, y el vaho de su boca caía al suelo en copos diminutos antes de tocar la tierra. Caminó hacia el corral comunal. Sardinilla estaba despierta, con el lomo cubierto por una fina capa de escarcha que brillaba bajo la luz de las estrellas invisibles. El animal no temblaba, pero sus ojos grandes y oscuros seguían el movimiento de la niebla con una fijeza inquieta. Geralt le acarició el belfo, sintiendo el calor húmedo de su aliento contra la palma de su mano. «Tú también lo notas», susurró el brujo, y su voz apenas fue un roce en la inmensidad blanca. «Es la misma helada, la que está escrita en las piedras». El brujo regresó a la calzada que conducía al puente. A cada paso el suelo se volvía más rígido, como si el barro se estuviera transformando en piedra de afilar. Al llegar al inicio de la estructura de piedra blanca, notó que la niebla allí adoptaba un comportamiento diferente. No cubría la calzada, sino que se replegaba hacia los lados, formando 2 altos muros de vapor flotante que flanqueaban el puente como los coros silenciosos de una catedral de invierno. En el centro del puente, la piedra blanca emitía un zumbido imperceptible para un oído humano, pero que en los canales auditivos del mutante resonaba como el tañido bajo de una campana sumergida en aceite. Era el grom.
Su sueño se estaba volviendo tan denso que el frío de su letargo comenzaba a desbordar el cauce del río, amenazando con congelar el corazón del valle antes de que el sol pudiera dar el aviso del alba. Geralt se arrodilló y apoyó ambas palmas sobre la losa central. El calor de la roca que Lyanna había notado el día anterior había desaparecido. Ahora, la piedra blanca estaba tan fría que el cuero de sus guantes comenzó a adherirse a la superficie por efecto de la escarcha instantánea. El brujo cerró los ojos y dejó que sus sentidos se hundieran a través de la caliza, bajando por la pilastra, descendiendo por el lecho de guijarros hasta tocar el lecho de roca madre donde la criatura dormía. Sintió la inmensidad del cuerpo subterráneo. No era una masa de carne y tendones, sino una corriente de calor geológico que se replegaba sobre sí misma, encogiéndose como una llama a la que se le acaba el aceite. El aislamiento de las aldeas, los años de silencio y acequias cerradas habían cortado los canales de retorno. El espíritu ya no recibía el eco de la vida humana que justificaba su permanencia en la superficie. Estaba dispuesto a hundirse en las entrañas del mundo, dejando que el valle se transformara en un desierto de escarcha perpetua. «No todavía», murmuró Geralt hacia la piedra. Cuando regresó a la cabaña, el primer vislumbre del alba comenzaba a teñir la parte alta de la niebla con un matiz violeta, el color de una herida antigua que vuelve a abrirse. Lyanna ya estaba sentada a la mesa. No había encendido la vela. Se bastaba con la claridad mortecina que se filtraba por la ventana. Tenía las manos envueltas en unos retazos de fieltro para combatir el entumecimiento, pero sus ojos estaban fijos en el pergamino que contenía los caracteres de la víspera. «¿Ha vuelto, verdad?», preguntó ella sin mirarlo. Su voz era un hilo frágil, pero limpio de miedo. «La helada de la historia está fuera», respondió Geralt, tomando las alforjas que contenían los papeles limpios y los tinteros. «El puente está llamando al invierno viejo. Si no terminas la traducción hoy, no habrá un mañana para este valle. El frío del suelo se comerá las raíces antes del mediodía». Lyanna se levantó. Sus movimientos eran lentos, torpes por la rigidez que se le había colado en las articulaciones durante la noche, pero no había vacilación en su gesto. Tomó su tablilla y se ajustó la capa de lana con un nudo apretado. «Necesitamos fuego, Geralt. La niebla es demasiado espesa. Si el sol no toca la piedra a su hora, el rocío no sabrá qué forma adoptar. El agua necesita la luz para recordar». «Lo sé. Sígueme». Salieron juntos al aire blanco. La aldea seguía muda, pero al pasar junto a las cabañas, Geralt pudo ver que las paredes de madera crujían, agrietándose bajo la presión del hielo que se formaba en el interior de las fibras del roble. El humo de las chimeneas no subía. Caía hacia los tejados, aplastado por la densidad de la atmósfera helada. El mundo se estaba cerrando como un puño de piedra. Al llegar al puente, el espectáculo era sobrecogedor. El río Alba ya no corría con el murmullo fluido de los días anteriores. Grandes bloques de hielo gris, del tamaño de bueyes, flotaban en la superficie, chocando entre sí con un sonido seco, un clac-clac lúgubre que recordaba al golpeteo de unos dientes gigantescos. La niebla formaba un túnel cerrado sobre la piedra blanca, un pasadizo de vapor helado donde la visibilidad no superaba el alcance de un brazo. «No veo las losas», dijo Lyanna, dando un paso atrás al sentir que el aire le faltaba en los pulmones. «Está demasiado oscuro. El rocío se está congelando antes de formar las líneas. Se está volviendo escarcha anónima». Geralt no respondió.
Se quitó las espadas y las dejó en el suelo, al inicio del sendero, como quien se despoja de una herramienta que ya no tiene utilidad en el trabajo que le espera. Caminó hacia el primer arco del puente y se detuvo donde el muro de niebla era más espeso. El brujo llevó la mano derecha hacia su pecho y buscó el pomo de un pequeño frasco de vidrio ahumado que guardaba en el bolsillo interior de su jubón. Era oropéndola, una poción que los brujos utilizaban para neutralizar los venenos de las bestias de las alcantarillas, pero que en su composición llevaba una alta concentración de sales de alumbre y jugos de celidonia, sustancias que aceleraban el ritmo cardíaco y elevaban la temperatura de la sangre hasta límites que romperían las arterias de un hombre común. Bebió el contenido de 3 tragos cortos. El líquido sabía a ceniza frita y a cobre rancio. Al instante, las venas de su cuello se tiñeron de un negro violáceo, extendiéndose como una red de raíces bajo la piel de sus mejillas. Sus ojos amarillos perdieron la pupila vertical, transformándose en 2 pozos de una negrura absoluta que reflejaba la blancura de la niebla. El calor comenzó a brotar de su cuerpo en oleadas visibles, un vapor denso que salía de sus ropas y de sus manos como si estuviera ardiendo por dentro. «Geralt», susurró Lyanna, dando un paso atrás ante la transformación del mutante. «Escribe», dijo él. Su voz ya no era humana, era un eco cavernoso, un sonido raspado que parecía provenir del fondo de una cantera. «No mires mi rostro, mira el suelo». El brujo avanzó por la calzada del puente. A cada paso que daba, el calor extremo que irradiaban sus botas y sus manos, que arrastraba por la barandilla de piedra blanca, derretía la escarcha instantáneamente. El vapor de su cuerpo chocaba contra el muro de niebla, abriendo un boquete de aire limpio y transparente que dejaba al descubierto las losas. Y allí, bajo el amparo de ese calor artificial y doloroso, el agua del deshielo comenzó a buscar las hendiduras secretas de la roca. Las runas brotaron con una violencia lírica que el día anterior no habían mostrado. No eran líneas finas de gotas temblorosas. Eran regueros gruesos de un agua plateada que parecía hervir sobre la piedra blanca, dibujando caracteres que se entrelazaban con la urgencia de un clamor. Lyanna cayó de rodillas en el centro de la calzada, en el espacio que el cuerpo de Geralt iba despejando. Olvidó el frío, olvidó el aspecto monstruoso del brujo y la negrura de sus ojos. Su pluma comenzó a moverse sobre el pergamino con una velocidad que desafiaba la rigidez de sus propios dedos. El ras-ras del ganso sobre el papel se mezclaba con el siseo del vapor que se elevaba del cuerpo de Geralt y el rugido de los témpanos en el río inferior. «La memoria del frío», dictaba Lyanna en voz alta, traduciendo a medida que sus ojos devoraban los signos de agua. El texto habla del 3er mes de la helada antigua. Dice que los hombres ya no tenían madera para enterrar a sus muertos y que el cementerio de Oakhaven estaba tan duro que las palas saltaban en pedazos al golpear el suelo. Entonces, los hombres de Riverbend trajeron sus cuñas de hierro, las que usaban para romper la piedra de las canteras, y abrieron las fosas para los hijos de sus enemigos. No lo hicieron por amor, dice la piedra. Lo hicieron porque el olor de la muerte desatendida traía a los lobos del monte, y los lobos no distinguen entre el sabor de una orilla y el de la otra. Geralt dio 3 pasos más, deteniéndose en el punto exacto donde el puente alcanzaba su máxima altura, justo sobre el arco central. El esfuerzo de mantener la temperatura de su cuerpo contra la masa de frío geológico estaba comenzando a romper los vasos capilares de sus ojos.
Un hilo de sangre oscura comenzó a correrle por la comisura del labio inferior, evaporándose en cuanto tocaba el cuello de su jubón. Su medallón de lobo vibraba ahora con una frecuencia tan alta que producía un zumbido agudo, idéntico al lamento de un animal herido. «Continúa», ordenó el brujo, y su cuerpo tembló bajo el impacto de una ráfaga de aire que subió directamente del río. Liana se arrastró por las losas, con el pergamino pegado a la madera de su tablilla para que el viento no se lo llevara. Sus ojos se fijaron en el tramo central, donde las runas formaban un círculo perfecto alrededor de una losa cuadrada que difería del resto por su tonalidad más oscura. «Aquí está la advertencia», dijo ella, y su voz tembló por primera vez. «Dice que el Grom no es eterno. Dice que si los hombres pasan 3 generaciones sin limpiar juntos los canales que alimentan sus campos, el durmiente entenderá que la superficie ha quedado desierta, que ya no hay nadie arriba que necesite del calor de la tierra. Si eso ocurre, el Grom romperá los arcos del puente con su último suspiro y se hundirá hacia el núcleo del mundo, dejando el valle sumergido en un invierno de 300 años, donde la paja se volverá vidrio y el agua del río será más dura que el acero de las espadas». La escribana se detuvo, mirando la losa cuadrada. Las runas de rocío a su alrededor se estaban volviendo rojas, adquiriendo el matiz de la herrumbre vieja bajo el influjo del calor que salía de las manos de Geralt. «Falta la última palabra», dijo ella, con una desesperación que hería el aire. «El signo que cierra el sello. No se forma con el rocío, Geralt. La piedra dice que la última palabra necesita el peso de 2 verdades, una de cada orilla. Si no hay nadie de Oakhaven y nadie de Riverbend para sostener la piedra central bajo la luz del amanecer, el sello se abrirá y el río se tragará el puente antes de que el sol termine de subir». El brujo miró hacia los extremos del túnel de niebla. A través de la masa blanca, sus ojos de mutante percibieron 2 siluetas que se aproximaban con lentitud, tanteando el terreno con la precaución de los ciegos. Por el lado de Oakhaven, Bran avanzaba apoyado en su bastón de fresno, con su túnica parda cubierta de escarcha y el rostro endurecido por una mezcla de orgullo y terror. Por el lado de Riverbend, la anciana del molino caminaba sosteniendo la canasta de mimbre vacía contra su pecho, con sus ojos azules fijos en la claridad plateada que el cuerpo del brujo irradiaba en mitad de la bruma. Ambos se detuvieron al límite del arco central, separados por la losa cuadrada y por la silueta monstruosa de Geralt, que permanecía de pie entre ellos como un pilar de carne negra y vapor vivo. El silencio que siguió fue más hondo que el frío de la noche. Nadie habló. Las 2 aldeas, representadas por sus memorias más viejas y amargas, se miraban a través del espacio limpio que la magia del brujo había rescatado de la niebla, mientras abajo, en el fondo del alba, el latido del Grom daba su vuelco más lento, preparándose para el silencio definitivo. La niebla, que hasta ese instante había permanecido estática como un doble coro de gasa blanca a los costados de la calzada, comenzó a agitarse con un temblor menudo, un oleaje de vapor que respondía al pulso agónico de la tierra. Geralt continuaba en el centro del arco, con las rodillas fijas sobre la piedra blanca y las palas de las manos asentadas a ambos lados de la losa oscura y cuadrada. Bajo la piel de sus brazos, las venas negras y dilatadas por el efecto de la oropéndola latían con una frecuencia visible, como si diminutos insectos de sombra corrieran bajo el tejido. El calor que desprendía su jubón de cuero ya no era un vapor benévolo, sino un aire ardiente y seco
que siseaba al entrar en contacto con las gotitas de rocío que aún intentaban cuajar en los bordes de la calzada. El brujo levantó la cabeza. Sus ojos, desprovistos de pupilas y anegados en una negrura absoluta, se posaron primero en Bran y luego en la anciana del molino. Ninguno de los dos ancianos dio un paso atrás. El frío del valle era ya tan severo que el miedo común parecía haber quedado congelado en sus pechos, sustituido por esa obstinación mineral que caracteriza a las estirpes que han envejecido mirando fijamente el mismo trozo de horizonte amargo. «El puente se está soltando», dijo Geralt. Su voz no tenía la inflexión de una advertencia. Era una constatación física, el diagnóstico de un carpintero que escucha el crujido de la viga maestra antes del derrumbe. El sonido vibró en el aire helado, pesado como el hierro, y Lyanna, que permanecía de rodillas con la pluma suspendida sobre el pergamino áspero, sintió que el papel mismo transmitía la vibración del río inferior. Bran dio un paso hacia adelante. Su bastón de fresno produjo un golpe seco, un clac limpio que resonó en el túnel de niebla con la nitidez de una rama que se quiebra en mitad de un bosque invernal. Miró la losa cuadrada, donde las runas de rocío hervían, volviéndose de un color rojizo que recordaba a la costra del pan quemado. «No hay nada que soltar, mutante», dijo el Sauman de Oakhaven. Su aliento salió de su boca en una franja densa, casi sólida, que tardó largos segundos en disolverse. «Este puente ha aguantado las riadas de 100 primaveras. Aguantará esta helada. Lo que ves no es la muerte de la piedra, es el desprecio de los de la otra orilla, que han dejado que sus canales se llenen de cieno para que nuestra ría se muera de sed». La anciana del molino soltó una risa que sonó como el roce de 2 conchas marinas en el fondo de una canasta vacía. Dio 2 pasos hacia el centro, sosteniendo el mimbre contra su vientre, como si fuera un escudo de paja contra el invierno del norte. «Hablas de cieno, viejo zorro, cuando tus hombres llevan 3 veranos plantando sauces en la ría alta para desviar el caudal hacia tus charcas». Su voz, aunque quebrada por la edad, tenía la precisión del agua que gotea sobre la piedra. «Tus abuelos eran ladrones de grano y tus hijos son ladrones de agua. Si el puente cae, que caiga. Al menos el río volverá a ser ancho y no tendré que ver el humo de tus chimeneas cada vez que salgo a limpiar la muela del molino». «Silencio», dijo Geralt. No elevó la voz, pero el tono portaba el peso de la poción que le quemaba las entrañas. Un silencio instantáneo cayó sobre el arco del puente. Las palabras de los ancianos parecieron quedar suspendidas en la niebla, congeladas antes de llegar a la otra orilla. «Mirad abajo», ordenó el brujo. Ambos se inclinaron levemente sobre la barandilla de piedra blanca. El río Alba ya no arrastraba bloques de hielo sueltos. Los témpanos se habían encajado unos contra otros, soldándose bajo la presión del frío geológico, hasta formar una costra continua, una llanura de hielo gris y agrietado que unía las 2 bases de las colinas sin fisuras. El agua ya no corría. El río estaba muerto, transformado en una vena de hierro que apretaba las pilastras del puente con la fuerza de un torniquete de asedio. Y en mitad de esa llanura de hielo, justo debajo del pilar central, la costra se hundía en un embudo perfecto, una concavidad oscura de donde ascendía un silbo prolongado, el lamento de un aire atrapado que buscaba una salida hacia la superficie. El Grom estaba encogiéndose, retirando sus últimas extremidades de calor del subsuelo del valle. Con cada pulso que perdía, la costra de hielo se ensanchaba a 3 dedos y la piedra blanca de los arcos superiores crujía, expulsando lascas finas como escamas de pescado
que caían al hielo con un tintineo lúgubre. «Falta el último signo, Lyanna», dijo Geralt sin apartar las manos de la losa oscura. «Tradúcelo, ahora». La escribana recorrió las 3 hileras de caracteres que había fijado en el papel. Sus ojos iban del texto a la piedra, buscando el nexo que uniera la caligrafía del agua con el desastre que se adivinaba bajo sus pies. «El círculo no se cierra con tinta, Geralt», dijo ella, y su voz adquirió la cadencia de las crónicas antiguas. «El texto del medio dice que el Grom dio el calor de sus entrañas a cambio de una promesa que se renovaba cada año en el mes de las siembras, cuando el alcalde de Oakhaven y el molinero de Riverbend cruzaban el puente al mismo tiempo, llevando cada uno un celemín del grano de la orilla opuesta para mezclarlo en la losa del centro. Dice aquí: el grano de la colina debe dormir en el recodo, y el grano del recodo debe molerse en la colina. Si la semilla se vuelve solitaria, la tierra se vuelve de ceniza». Bran miró a la anciana. La desconfianza en sus ojos nublados era tan densa que parecía una barrera más difícil de romper que la propia costra de hielo del río. «No tenemos grano que mezclar», dijo el viejo apretando su bastón. «El centeno de este año apenas ha dado para llenar 3 sacos de semilla flaca. Si lo tiro aquí, mis hijos comerán raíces antes de que llegue el deshielo». «Y mis muelas están secas», añadió la anciana mirando el fondo de su canasta de mimbre. «No ha entrado un celemín de trigo limpio en Riverbend desde que las hojas del roble se volvieron amarillas. Lo único que me queda en el granero es la BCTA del año pasado y el polvo de la muela». Geralt sintió que el calor de la oropéndola comenzaba a declinar en su cuerpo. La negrura de sus ojos empezó a retirarse hacia los bordes, devolviendo el amarillo felino a sus pupilas, mientras un frío atroz, el frío real de la tierra moribunda, se colaba por las suelas de sus botas, subiendo por sus pantorrillas como una parálisis de granito. Su medallón de lobo dio 3 vuelcos violentos y luego quedó inmóvil, pegado a su jubón por una capa de escarcha instantánea. «No es el grano lo que el durmiente quiere», dijo el brujo, y su voz volvió a tener la aspereza humana, el cansancio del camino. «El grano es solo la forma que vuestros abuelos le daban a la necesidad. El Grom quiere el peso de saber que necesitáis de la otra orilla para no moriros de frío en esta». El brujo retiró la mano izquierda de la losa cuadrada. Al hacerlo, la piedra blanca que quedaba debajo mostró una concavidad menuda, un cuenco doble grabado en el centro de la roca oscura, desgastado por los siglos, pero perfectamente reconocible. 2 huellas de manos humanas, una orientada hacia el norte y otra hacia el sur, unidas por la base de las muñecas, como el signo que Lyanna había copiado al alba. «Pon la mano ahí, Bran», ordenó Geralt, señalando el cuenco que miraba hacia Oakhaven. El viejo Sauman miró al brujo, luego al río y finalmente a la anciana. Su cuerpo temblaba, no ya por la edad, sino por el esfuerzo de romper una costura que llevaba 80 años asentada en su cerebro. Avanzó con paso vacilante, dejando caer su bastón de fresno, que rodó por la calzada con un sonido hueco. Se arrodilló ante la losa oscura, exhalando un suspiro largo que empañó la piedra, y colocó su mano derecha, nuda, torcida por el reuma y manchada de resina de pino, en la oquedad del norte. Al contacto con la roca helada, el viejo soltó un gemido corto. Sus ojos se abrieron del todo, y las cataratas que le nublaban la vista parecieron aclararse por un instante, reflejando el brillo rojizo de las runas que hervían a su alrededor. «Está fría», murmuró, «pero quema.
quema como el hierro cuando se saca de la fragua en invierno. «Ahora tú, Elspeth», dijo Geralt, dirigiéndose a la anciana por el nombre que Lyanna había encontrado en las notas marginales de las viejas actas de Riverbend. La mujer del molino miró su canasta vacía. La dejó caer con suavidad a un lado de la calzada, donde el viento de la niebla la arrastró unos centímetros antes de que quedara fija por la escarcha. Se acercó a la losa con los brazos cruzados sobre el pecho, como si intentara retener el último resto de su propio calor corporal. Miró a Bran, que permanecía de rodillas con los ojos fijos en la piedra, y una expresión de extraña dignidad, una seriedad rural y antigua, se instaló en sus facciones. «Mis hijos pasaron hambre en el invierno del 72», dijo ella en voz baja, como si hablara con las piedras del río. «Tu hermano Bran nos vendió 3 sacos de avena podrida a precio de plata limpia. Tuve que pagarle con los pendientes de mi madre». Bran no levantó la cabeza, pero sus dedos se apretaron contra el fondo de la oquedad caliza. «Mi hermano no tenía avena limpia, Elspeth», respondió el viejo, y su voz sonó extrañamente limpia de rabia, cansada como la de ella. «La avena buena se la habían comido los gorgojos en el mes de las lluvias. Lo que te dio era lo único que quedaba en el granero de mi padre. Comimos lo mismo que tú esa primavera, papilla de bécea y pan de serrín». La anciana guardó silencio durante 3 respiraciones. Luego, con una parsimonia que parecía imitar el fluir del río antes de la helada, se arrodilló frente al sahumán. Extendió su mano izquierda, pequeña, con la piel delgada como el pergamino de Lyanna y cubierta de manchas de vejez, y la acomodó en el cuenco del sur. En cuanto las 2 manos de los ancianos ocuparon sus lugares en la piedra central, el puente de piedra blanca dejó de crujir. El zumbido agudo que atormentaba los oídos de Geralt cesó de golpe, sustituido por una vibración honda, un murmullo que subió desde las profundidades del lecho del alba y que recorrió las pilastras como una corriente de sangre caliente que vuelve a llenar las venas de un miembro entumecido. Bajo las losas, las runas de agua que Lyanna había fijado con su pluma ya no hervían en color rojizo. El líquido se volvió transparente, cristalino, reflejando la primera luz del sol que lograba romper la cresta oriental del valle. La niebla que formaba el túnel comenzó a deshilacharse, perdiendo su consistencia de plomo y transformándose en jirones pálidos que el viento del norte se llevaba hacia las copas de los robles altos. «Escribe, Lyanna», dijo Geralt, arrodillándose a su vez junto a la escribana, sosteniendo la tablilla de madera para que la mujer pudiera trazar el último carácter con la mano firme. La escribana miró la losa central. En el espacio que quedaba entre las muñecas de los 2 ancianos, el agua del deshielo de la calzada había formado un último signo, una runa sutil que no tenía la rigidez de las anteriores. Era el dibujo de un grano de centeno del que brotaban 2 raíces opuestas, una que se hundía hacia la orilla de Oakhaven y otra que se extendía hacia el recodo de Riverbend. Con un trazo limpio, rápido y definitivo, Lyanna mojó la pluma en el cuerno de buey y reprodujo la forma en el margen inferior de su 3ª página. En cuanto el punto final de la tinta de resina tocó el pergamino, el sol de la mañana golpeó de lleno el centro del puente. El impacto de la luz no trajo un estallido, sino un aroma. Era el aroma de la tierra húmeda tras una tormenta de mayo, el olor del pan recién sacado del horno de barro y el frescor verde de las hojas de sauce cuando se abren en la primera semana de la primavera. Abajo, en el río, la costra de hielo gris produjo un estruendo largo, una detonación sorda que recorrió todo el cauce del alba.
Una grieta azul y profunda cruzó la llanura helada de lado a lado, y el agua oscura, aprisionada durante la noche, brotó hacia la superficie con un borbollón rítmico y limpio, arrastrando los témpanos hacia el sur con la fuerza de una corriente renovada. Bran y Elspeth retiraron las manos de la piedra al mismo tiempo. Ambas palmas estaban enrojecidas, marcadas por el relieve de la caliza, pero sus dedos ya no estaban rígidos. El reuma de los años parecía haber cedido ante el calor que el Grom les había devuelto a través del sello del puente. El viejo Sahumán se levantó con lentitud, recogiendo su bastón de fresno del suelo. Miró a la anciana del molino, que seguía de rodillas, contemplando sus propias manos con una expresión de asombro tranquilo. «La ría alta está abierta, Elspeth», dijo Bran, señalando con el bastón hacia la colina de los robles, donde el agua ya comenzaba a correr por los canales de desvío con un brillo plateado. «Mandaré a mis hijos a limpiar el tramo del pinar antes de que baje el légamo del monte. Si tus muelas están listas, podéis moler nuestro centeno esta tarde. Nos quedaremos con la mitad del harinado y os dejaremos el resto por el uso de la piedra». La anciana se incorporó, sacudiéndose la falda húmeda con esa dignidad menuda que no la abandonaba. Tomó su canasta de mimbre vacía y la acomodó de nuevo contra su vientre. «La mitad es demasiado, Bran», respondió ella, y su voz tuvo un matiz que ya no era el desprecio de la víspera, sino la fijeza del trato justo. «Vuestro centeno es flaco este año. Nos quedaremos con un tercio por la molienda, pero tus hombres tendrán que ayudarnos a reparar las palas de la rueda grande antes de que caiga la primera nieve. El abeto del recodo está blando y no aguantará el peso del agua limpia». «Trato hecho», asentó el viejo. Dieron la vuelta y comenzaron a caminar cada uno hacia su orilla, sin despedirse, sin abrazos ni discursos de reconciliación. Avanzaban con el paso regular de los labradores que regresan al trabajo tras una tregua obligada por el clima. La distancia entre Oak Haven y Riverbend seguía siendo la misma en metros transitables, pero el silencio que quedaba entre ellas ya no era el fango estancado del rencor, sino el espacio limpio donde el agua del río volvía a cantar su canción de piedras y corrientes. Geralt se acercó al inicio del puente y recogió sus espadas, acomodándolas en la espalda con el clic metálico habitual. El color de sus ojos había vuelto a la normalidad, y el cansancio de la oropéndola le pesaba en los hombros como una capa de plomo, pero sus sentidos de mutante registraban ahora el regreso de la vida al valle, el canto de un herrerillo en lo alto de un roble, el olor de la leña sana que ardía en las chimeneas de ambas orillas y el latido hondo, regular y pacífico del Grom, que volvía a acomodarse en su sueño subterráneo, arropado por el regreso de la memoria humana. Lyanna guardó sus pergaminos en la bolsa de lona, asegurando los cordeles con un nudo doble para que la humedad del río no borrara la historia que había rescatado del rocío. «Está hecho, Geralt», dijo, mirando el libro de 3 páginas que contenía la costura del valle. «La historia está completa». «No», respondió el brujo, mirando hacia el sendero, donde Sardinilla ya resoplaba, lista para el camino. «La historia apenas empieza para ellos. Nosotros solo hemos limpiado la tinta de la piedra. Vamos, escribana. El sol ya está alto y las alforjas no se van a cargar solas». Caminaron hacia la aldea en silencio, bajo una luz dorada y limpia que comenzaba a calentar la corteza de los árboles viejos, listos para dejar atrás el peso del invierno largo. El sol del mediodía ya no era la moneda de cobre gastada de las jornadas anteriores, sino un disco de oro pálido y limpio que derramaba una tibieza mansa sobre los linderos del valle.
La niebla se había retirado por completo, refugiándose en las altas oquedades de las crestas montañosas, donde ahora parecía un cinturón de nubes deshilachadas que descansaba sobre el granito. El aire, despojado de las agujas de hielo que habían entumecido los pulmones de los viajeros durante la madrugada, portaba ahora el canto maduro del agua que corría libre por el cauce del río Alba. Geralt terminó de ajustar la cincha de sardinilla en el cobertizo de Oakhaven. Sus movimientos eran lentos, marcados por el peso residual de la oropéndola, que había dejado una ligera vibración en sus dedos y un cansancio sordo en la base del cuello. La yegua giró la cabeza y le rozó el hombro con el belfo húmedo, un gesto de impaciencia familiar que el brujo aceptó, dándole una palmadita suave en el cuello. Sus ojos, que habían recuperado por completo las pupilas verticales y el amarillo tranquilo del felino en reposo, recorrieron el interior del cobertizo. El olor a paja seca, el polvo que danzaba en los rayos de luz oblicuos y el silencio, que ya no era la rigidez del aislamiento, sino la quietud de una casa que se dispone a pasar la tarde en paz. Lyanna lo esperaba a la salida del corral, sentada sobre un tronco de abeto caído. Tenía la bolsa de lona cruzada sobre el pecho, protegiendo las páginas donde la tinta de resina ya se había secado, volviéndose de un negro brillante que parecía relieve sobre el papel áspero. Sus dedos, aunque todavía manchados de azul en las yemas, se movían con soltura, acariciando la costura de cuero de su cuaderno de notas. El rostro de la escribana había recuperado el color de la salud rural, una palidez templada por el aire del monte y el reflejo del sol de mayo. «Bran ha dejado esto en la puerta de la cabaña», dijo ella, señalando con la mirada un pequeño bulto envuelto en un paño de lino limpio que descansaba sobre sus rodillas. «Es pan de centeno nuevo y un trozo de queso de cabra curado en manteca. Dijo que no es pago por la escritura, sino provisiones para el camino que queda por delante». Geralt tomó las riendas de la yegua y avanzó hacia ella. «Los sahuman no regalan el pan por cortesía, Lyanna», dijo el brujo, y su voz, aunque áspera, tenía un matiz de sosiego. «Es su forma de decir que los papeles que llevas en la bolsa pesan lo mismo que el grano que va a entrar esta tarde en el molino. Una deuda saldada. ¿Crees que el tratado aguantará cuando nos hayamos ido?», preguntó ella, levantándose y acomodando el paño de lino en una de las alforjas de sardinilla. Geralt miró hacia el sendero que descendía hacia el puente de piedra blanca. A lo lejos, en la orilla de Oakhaven, 3 hombres jóvenes arrastraban azadones y picos hacia los canales de riego que bordeaban el pinar. Sus voces no llegaban claras hasta el cobertizo, pero el ritmo de sus pasos era regular, carente de la prisa del miedo o de la pesadez del resentimiento. Al otro lado del alba, la gran rueda de madera del molino de Riverbend había dado su primer giro completo. El sonido del agua golpeando las palas, un plash-plash rítmico, hondo y húmedo, llenaba el fondo del valle con una vibración musical que el viento distribuía por igual entre ambas orillas. «La piedra ya no tiene runas que mostrar, Lyanna», respondió el brujo, comenzando a caminar con el paso pausado del hombre que no mide el viaje por las leguas, sino por las estaciones. «El rocío de mañana será solo agua limpia sobre caliza blanca. El Grom tiene el calor que necesita bajo el lecho del río, y los hombres tienen el trabajo que les corresponde arriba. La memoria es una herramienta extraña. A veces necesita que alguien la escriba para que los que la usan puedan olvidarla y dedicarse a vivir». Cruzaron el puente por última vez,
bajo la luz del mediodía. La calzada de piedra blanca ya no emitía el zumbido sordo de la noche anterior. Al pisar las losas, las botas de Geralt encontraron una superficie templada y firme, una roca que cumplía su oficio doméstico de unir dos pedazos de tierra sin exigir nada a cambio. En el centro del arco, la losa oscura y cuadrada mostraba todavía los contornos difusos de las oquedades donde Bran y Elspeth habían colocado sus manos. El agua del alba, que pasaba 3 varas por debajo, reflejaba la blancura de los pilares con una claridad tan limpia que permitía ver los guijarros del fondo, redondos y grises como huevos de ave silvestre. Lyanna se detuvo un instante en la barandilla del medio. Miró hacia el norte, hacia las montañas donde el río nacía entre desfiladeros de granito negro, y luego hacia el sur, donde la corriente se ensanchaba, perdiéndose entre los bosques de sauces que anunciaban las tierras bajas del reino. «Es una historia pequeña», susurró la escribana, tocando el cuero de su bolsa. «No hay reyes en ella, ni grandes batallas que los bardos puedan cantar en las tabernas de Oxenfurt. Nadie va a recordar el nombre de Bran ni el de Elspeth fuera de este recodo del río. Las historias pequeñas son las que mantienen la tierra blanda, Lyanna», dijo Geralt, deteniéndose a su lado, dejando que Sardinilla mordisqueara un brote de hierba que crecía entre las junturas de la primera losa de la orilla opuesta. «Los reyes construyen fronteras con espadas y tratados de cera que se rompen antes de que la tinta se seque. Una acequia limpia y un molino que gira. Eso es lo que hace que los niños lleguen a viejos sin tener que aprender el sabor del pan de serrín. Es suficiente para un libro». Continuaron la marcha, dejando atrás la silueta gris de Riverbend. La anciana del molino estaba en el porche de su casa, volcando un balde de agua limpia sobre las lajas de la entrada. Al ver pasar al brujo y a la escribana, no levantó la mano ni hizo un gesto de despedida, pero se detuvo un momento, apoyando el brazo en la madera del marco de la puerta, observándolos hasta que las siluetas de los viajeros se confundieron con los troncos de los robles del sendero sur. El camino comenzó a subir por la ladera de la colina, alejándose del cauce del alba. A medida que ganaban altura, el rumor del río y el golpeteo de la rueda del molino se fueron volviendo más sutiles, transformándose en un rum-rum pacífico que formaba parte del propio silencio del bosque. El olor a resina fría y a tierra húmeda los acompañó durante 2 leguas más, hasta que el valle quedó oculto tras un recodo de rocas cubiertas de liquen gris. Al caer la tarde, cuando el sol comenzaba a buscar el perfil de los valles occidentales, Geralt se detuvo en un pequeño claro, donde un manantial de agua clara brotaba de una grieta en la roca caliza. El lugar olía a menta silvestre y a helechos húmedos. El brujo desensilló a Sardinilla y la dejó suelta para que pastara en la hierba tierna del claro, mientras él se disponía a preparar el campamento con la misma parsimonia ritual que guiaba todos sus días en el camino. No hubo fuego de señales ni conjuros para calentar el aire. Geralt reunió un puñado de ramas secas de abedul y encendió una hoguera pequeña, cuyos hilos de humo pálido subían rectos hacia el cielo del crepúsculo, sin perturbar la paz de las copas de los árboles. Lyanna se sentó en una piedra lisa cerca del fuego, sacando el paño de lino con el pan y el queso que Bran les había dado. Cortaron la comida con la daga del brujo, compartiendo los trozos en un silencio que ya no requería de explicaciones. El pan era denso, con el sabor rústico del centeno que ha crecido despacio en una tierra fría,
pero el queso tenía el punto justo de sal y el aroma de la manteca que lo había protegido del aire del invierno. «¿A dónde iremos ahora, Geralt?», preguntó Lyanna, mirando cómo las chispas de la hoguera se disolvían en la luz violeta de Minin Mabetcient. «La primera noche». El brujo tomó un trago de agua del manantial con su cantimplora de cuero y miró hacia el sur, donde el sendero se perdía entre las sombras de los árboles altos. «El camino es largo, escribana», dijo con suavidad. «Hay más valles en este reino que han olvidado sus nombres y más puentes que cruzan ríos mudos. Mientras tus dedos tengan tinta y mis espadas no pesen demasiado en la espalda, seguiremos caminando. La tierra siempre encuentra una forma de llamar a quienes saben escucharla». Lyanna sonrió y se recostó contra sus alforjas, cerrando los ojos bajo el amparo de su capa de lana. El murmullo del manantial, el crepitar lento de las ramas de abedul y el resuello tranquilo de sardinilla en la hierba formaron una costura de sonidos que la arrastró hacia un sueño limpio y desprovisto de runas. Geralt permaneció despierto un rato más, sentado con las piernas cruzadas junto al fuego, con la piedra de afilar descansando en su mano enguantada. No la usó. Se limitó a mirar las brasas rojas, dejando que sus sentidos de mutante vigilaran el transcurso de la noche en el bosque silencioso, sabiendo que allá abajo, en el fondo del Valle del Alba, el puente de piedra blanca permanecía firme en la oscuridad, guardando la memoria de los hombres que habían aprendido a compartir el grano y la ceniza para poder ver un nuevo amanecer.